Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias como cada semana que nos estamos conectando a estas cápsulas de la palabra de Dios. Y bueno, hoy con un tema que tiene por título Obedecer lo que dice el hombre o lo que dice Dios. Obedecer lo que dice el hombre o lo que dice Dios. Pero ¿qué te parece si me acompañas a dar la bienvenida al Espíritu Santo, que es el que nos va a dar revelación del tema que tenemos el día de hoy? Espíritu Santo, gracias por estar esta tarde con nosotros, gracias por traer alimento fresco cada semana. Te pedimos que tú nos des entendimiento y sabiduría del tema que hoy vamos a ver, que pueda entrar a nuestros corazones, pero sobre todo que nosotros lo podamos poner por obra en el nombre de Jesús. Amén. Obedecer lo que dice el hombre o lo que dice Dios. Muy bien. Aquí tenemos que hacer una separación. Primeramente, vamos a hablar en el aspecto de una autoridad. ¿Sí? No es lo mismo que tú tengas que obedecer a tu autoridad, digamos que estás en tu trabajo y tienes a tu jefe que te pide que hagas ciertas cosas y tú tienes que hacerlas porque, bueno, hay un mandato, ¿verdad? No es lo mismo cuando tus papás te piden que hagas algo porque, bueno, hay un mandato y hay una autoridad, ¿sí? Eso, obedecer ahí, pues no tiene nada de malo. Al contrario, das un buen testimonio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando esa autoridad te pide que hagas cosas que tú sabes que a Dios no le gustan? ¿Qué pasa cuando esa autoridad te pide que hagas cosas que tú sabes que ofenden a Dios? Entonces vamos a ver dos ejemplos, pero los vamos a desmenuzar muy bien para que podamos entender más a detalle obedecer al hombre o a Dios. ¿Sí? Quiero que me acompañes a Éxodo capítulo 1, versículos 6 y 7. Éxodo capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice, habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es niño, mátenlo, si es niña, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. A ver, de este versículo podemos sacar, vamos a ver ciertos puntos. Número uno, el rey más poderoso del mundo se podría decir en esa época. ¿Quién era? Era el faraón, era el rey de Egipto, ¿sí? Entonces, recordemos que él se creía Dios. Los faraones se creían que ellos eran dioses. Entonces, él estaba dando una orden. Le estaba diciendo a las parteras, ¿verdad? Que si cuando ellas vieran el sexo, que si era niño, lo mataran. Que si era niña, la dejaran vivir. ¿Te suena? En cualquier país del mundo, ¿te suena el aborto? ¿Te suena que hay una autoridad que da la orden para que el aborto sea despenalizado? Para que entonces esos pequeños seres que no se pueden defender, pues mueran por culpa de otros. ¿Te suena eso del aborto? Bueno, pues prácticamente es una muerte. Y sabemos que eso va en contra de los principios de Dios. Entonces el faraón les estaba pidiendo que fueran contra los principios de Dios, porque estaba dando una orden de matar a un inocente, alguien que no se podía defender. ¿Sí? Podemos ver, número dos, había dos parteras, dos personas que se dedicaban a atender a las hebreas cuando ya era su tiempo de traer al mundo a sus hijos. Pero hay algo peculiar en estas dos parteras. Dice la palabra en el versículo que leímos, dice que ellas temieron a Dios.
Eso quiere decir que ellas sabían, porque ya no era la época de José, esto ya estamos hablando aquí en Éxodo 1, que ya es la época de Moisés. Entonces recordemos que el faraón de la época de José sí creyó en Dios. ¿Por qué? Pues porque José, con la interpretación de los sueños que Dios le dio, pues ayudó a que Egipto, con sus 7 años de vacas flacas y gordas, pues salieran adelante. Entonces ese faraón sí creyó en Dios, sí le permitió a José darle culto al Dios de los hebreos, ¿verdad? Pero dice la palabra que murió ese faraón, murió José, y el siguiente faraón en adelante no conocieron de todas las hazañas que hizo Dios en esa época con sus antepasados. Entonces estas hebreas se habrán enterado de lo que Dios hizo con los hebreos, con sus antepasados, y ellas tuvieron temor de Dios. Pero temor no es de miedo, sino que ellas sabían que lo que el faraón les estaba pidiendo iba en contra de los principios de Dios. Entonces ellas sabían a lo que se atenían si obedecían o desobedecían. ¿Sí? También podemos ver que la orden era muy clara. No se la dieron a 2 o 3 personas. Se la dieron nada más a estas 2 mujeres. Y sabes que en el mundo donde vivimos a lo mejor te va a tocar que una autoridad que no conozca de Dios te dé a ti una orden donde tú sabes que lo que te está pidiendo va en contra de los principios de Dios. A lo mejor te va a pedir que mientas, a lo mejor te va a pedir pues que maquilles algunos números para él poder sacar dinero, a lo mejor te va a pedir que testifiques en contra de alguien cuando no es cierto esa mentira o esa difamación que se está diciendo. Te puede pedir muchas cosas, pero si van fuera de los principios de Dios, tú tienes 2 opciones. Como estas 2 parteras tenían 2 opciones: hacerle caso al faraón, al rey todopoderoso de esa época, o hacerle, que lo tenían enfrente, o sea, que él lo podían ver cara a cara, o hacerle caso al Dios de los hebreos, que no lo podían ver, pero sabía que existía. Fíjate lo que pasa en Éxodo 1, versículo 18. Éxodo 1, versículo 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? ¿Sabes? Muchas veces cuando nosotros nos rehusamos a hacer algo que vaya en contra de los principios de Dios, claro que va a venir un reclamo, claro que va a venir un ataque, claro que va a venir una conspiración en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque nos estamos brincando una obediencia que sabemos que no nos va a ser de bien para nuestras vidas. Estas 2 mujeres tomaron la decisión de no seguir el procedimiento que el faraón les había dado, sino temer a Dios, y en su palabra decía: no matarás. Entonces ellas preservaron la vida de los varones, y entre esos varones venía Moisés. Entre esos varones, gracias a que estas 2 mujeres no cedieron ante el poder, ante la amenaza del rey de Egipto, Moisés pudo vivir. Más adelante dice que como no los pudieron matar en el parto, pues dio la orden de echarlos al río, ¿verdad? Pero Moisés se salvó, ¿sí? Y aquí también podemos ver ciertos puntos de esto, ¿sí? Uno de ellos es que ellas sabían el castigo que podían tener. Ellas sabían que si le hacían caso a lo que el faraón les decía, iban a perder todo con Dios. Todo lo iban a perder. ¿Por qué? Porque le estaban dando a entender que preferían más
lo que el faraón dijera que lo que Dios mandaba. Mas sin en cambio estas dos mujeres tomaron la decisión de creerle a Dios. Como te lo repito, faraón lo podían ver de frente, carne y hueso, pero le creyeron a un Dios que no lo conocían, que no lo veían, pero que sabían que estaba vivo. Abraham. Abraham le creyó a Dios y nunca lo vio cuando le habló por primera vez. Abraham nomás escuchó la voz de Dios cuando le dijo, sal de tu parentela, pero nunca lo vio cara a cara cuando le habló. Pero le creyó. Le creyó cuando le dijo, te voy a hacer padre de multitudes. Y estas dos mujeres le creyeron a Dios. Hoy con esto yo te quiero decir que si tú estás atravesando hoy por un momento donde tienes una autoridad, porque incluso puede ser autoridad en la iglesia, ¿sí? Que no te está llevando por los principios de Dios, sino que está buscando un bien para Él, ¿sí? En tu trabajo, en donde tú te desenvuelvas, ¿sí? Y que te está incitando a que tú rompas los principios de Dios. Yo hoy te invito a que seas como estas dos mujeres. En Deuteronomio la misma palabra dice, hoy pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge tú. Estas mujeres escogieron el bien. Estas mujeres no querían que la maldición llegara a su vida, porque no nomás iba a llegar a la de ella, iba a llegar a su descendencia, iba a llegar a sus hijos, iba a llegar a muchas personas. Pero tomaron la mejor decisión. Obedecieron lo que Dios mandó. Y yo sé que muchas veces tú y yo vamos a tener muchas pruebas, vamos a tener muchas tentaciones, pero realmente estamos obedeciendo a Dios al 100% de lo que Él nos dice. Realmente estamos viendo que no importa que se vengan esos faraones en contra de nosotros, no vamos a ceder al pecado, a la tentación. Sí, que por más que esos faraones se vengan, no vamos a dudar de obedecer la palabra de Dios. Estas mujeres no lo dudaron. Y fíjate lo que pasa en Éxodo capítulo 1, versículo 21. Éxodo capítulo 1, versículo 21. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Dice la palabra que Dios no es deudor de nadie, que Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces, como estas parteras, estas dos mujeres, decidieron obedecer a Dios antes que al hombre, antes que esa autoridad que no le estaba siendo edificante, sino que iba a ser de destrucción, Dios vio su corazón de estas mujeres y las bendijo. Y dice la palabra que no nomás fue con eso, sino que hasta hijos les dio. Entonces me da a entender que estas mujeres no habían tenido hijos tampoco. Se dedicaban a traer, a recibir a los bebés recién nacidos, pero Dios les dio la bendición de poder ser madres, de poder ahora ellas experimentar lo que experimentaban las mujeres que ellas ayudaban. ¿Ves? En el primer ejemplo podemos ver cómo hay una autoridad que te quiere llevar a que hagas cosas que van en contra de los principios de Dios. Pero que la decisión es tuya. Tú sabes si entras a la tentación, tú sabes si entras al pecado, tú sabes si le das la puerta o le abres la puerta, mejor dicho, a las cosas del mundo por querer quedar bien, por querer sacar un provecho. Sí, tú sabes. O haces las cosas como Dios te dice, le crees a Dios, te aferras a Dios y a su tiempo Él te da un premio por obediente. Siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Las parteras fue en Éxodo, en el Antiguo Testamento. Ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y te invito a que vayas a Hechos capítulo 4,
versículo del 1 al 3. Hechos, capítulo 4, versículo del 1 al 3. ¿Qué dice? Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era muy tarde. Muy bien, ¿de quién estamos hablando? De Pedro y de Juan, discípulos de Jesús, obedientes a lo que Jesús les había dicho antes que ascendiera a los cielos. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Y luego también Jesús les dijo, pero estén juntos, unánimes, porque va a llegar la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Pedro y Juan tuvieron un Pentecostés, ¿verdad? En el lugar alto, ¿verdad? Tuvieron su Pentecostés, estaban llenos del Espíritu Santo. Y iban al pueblo en el templo y predicaban del Evangelio. Aquí este versículo nos dice que las autoridades, el Sanedrín de aquel entonces, fueron por ellos, los callaron. Dice incluso que hasta los detuvieron y los metieron a la cárcel porque ya era tarde. Entonces vamos a ver algunos puntos de este versículo que acabamos de leer. Pedro y Juan estaban predicando la palabra de Dios. Va a haber personas que te van a decir que ya no prediques, que se van a burlar de ti, que te van a criticar, ¿sí? Que van a hacer el bullying contigo. Pero si tú y yo nacimos de nuevo, le hemos dado nuestra vida a Jesús, lo menos que podemos hacer es llevar el Evangelio. Lo menos. Jesús dio su vida por ti y por mí. Y los discípulos así lo entendieron. Y fueron obedientes y salieron a llevar el Evangelio. ¿Verdad? Otro punto que podemos ver es que, bueno, los sacerdotes, el Sanedrín, el sumo sacerdote, el guardia del templo, que era el jefe del templo, los saduceos, bueno, ellos se creían que ellos eran los únicos que podían llevar el Evangelio. Es más, ni siquiera el Evangelio, que podían hablar de las Escrituras, pero nada más hablaban lo que les convenía. ¿Te suena? Hay personas que se creen con la autoridad de poder hablar de las Escrituras, pero solamente te hablan lo que les conviene. Solamente los que les conviene. Pero no te hablan de la Escritura como Jesús pidió que lo hablaran. ¿Sí? Ellos estaban hablándole al pueblo que por medio de Jesús iba a venir nuevamente ¿qué? La resurrección de los muertos. Ellos les estaban hablando al pueblo que Jesús había resucitado. Imagínate el shock para estas personas del Sanedrín, que fueron los que llevaron a Jesús a la cruz del Calvario, saber que ahora se estaba hablando de que Jesús ya había resucitado. Imagínate el shock para ellos, ¿no? Otro punto también es de que fueron por ellos y los detuvieron sin haber cometido ninguna falta. Ni Pedro ni Juan estaban cometiendo alguna falta. Y muchas veces va a haber personas que van a testificar en contra tuya o que van a abrir su boca y van a decir mentiras contra ti. Pero ¿sabes? Ante Dios tú eres inocente. Y Juan y Pedro eran inocentes. Por eso es de que no había ninguna falta que los incriminara. Lo único que hacían era abrir su boca y compartir el Evangelio, compartir lo que Jesús había hecho por ellos. Entonces, hoy yo te invito a que tú te pongas en el lugar de Pedro y de Juan y que salgas y que compartas lo que Dios ha hecho en ti. No lo que hizo en tu primo, ni en el vecino, ni en la persona, no, lo que Dios ha hecho en ti, en tu vida, cómo te cambió, cómo eras tú antes, cómo eres ahora, qué luchas has tenido, cómo has visto la victoria. Eso es lo importante, eso es lo que la gente quiere ver. Quiere ver un Dios vivo, no un Dios que está encerrado en cuatro paredes. Hechos capítulo 4,
versículo 4. Hechos capítulo 4, versículo 4. Dice, pero muchos que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era 5,000. O sea, ¿por qué fue el enojo del Sanedrín? Porque cuando tú hablas con la verdad, cuando en tus palabras hay sinceridad, hay verdad, hay pureza, la gente lo va a notar. La gente va a decir, oye, es que él es congruente con lo que habla y con lo que dice. Es que él está hablando algo que la verdad es cierto. Yo lo conozco, yo sabía cómo era de su vida y ahora ya lo veo distinto. Y la gente sabía que Pedro y Juan eran pescadores. Los conocían. Y en aquel entonces, pues bueno, un pescador, pues nada que ver con literatura, ni con la palabra, ni con estudios, no. Por eso es que se sorprendían y decían, ¿de dónde saben estos hombres de las escrituras? ¿Cómo es que nos las están compartiendo si nunca las estudiaron? Por eso la gente creyó, les creyó a ellos. ¿Por qué? Porque no había mancha, porque no había pecado, porque no había culpa y porque estaban hablando con la verdad. Estaban testificando con la verdad, con el ejemplo. ¿Verdad? Hechos capítulo 4, versículo 7. Hechos capítulo 4, versículo 7. Dice, y poniéndoles en medio preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto ustedes? Mira, va a haber personas, autoridades, que tú les vas a decir las cosas como son. Oye, ¿sabes qué? Es que esto que me pides está mal. Oye, es que esto que dices que yo haga está mal porque va bajo los principios de Dios. Y no van a escucharte. No van a escucharte. A Pedro y a Juan los pusieron en medio del Sanedrín. Todo el Sanedrín en contra de Pedro y de Juan. Y ellos les preguntaban, ¿con qué autoridad o en qué nombre están haciendo esto? Cuando el versículo atrás leíamos que ellos estaban predicando en el nombre de Jesús. Cuando los del Sanedrín sabían que ellos eran discípulos de Jesús. Pero va a haber personas que no te van a escuchar. Va a haber personas que tú les vas a decir, oye, es que esto que quieres hacer está mal. Esto que tú quieres hacer va en contra de los principios de Dios y yo no lo puedo hacer. Y sabes, mira, te invito a que tú tampoco lo hagas. Te vas a meter en problemas primeramente con Dios y en problemas también aquí si te descubren, si alguien quiere hacer un fraude, robo, etc., ¿no? Pero no te van a escuchar. No te van a escuchar. Y a Pedro y a Juan no los escuchaban. Por eso les volvieron a preguntar, ¿con qué autoridad? Cuando tú y yo hacemos las cosas como Dios nos indica, nos está dando su autoridad para poderlo hacer. Jesús dijo, toda autoridad se me es dada en el cielo y en la tierra, y ahora yo se las doy a ustedes. Tú tienes la autoridad para decirle a esa tentación que se aleje de ti. Tú tienes la autoridad de decirle al pecado que se aleje de ti. Tú tienes la autoridad de decirle a la mentira que se aleje de ti. ¿Por qué? Porque ahora Jesús ya vive en ti. Porque tú tienes esa misma autoridad. Y Jesús lo dijo, mayores cosas harán ustedes que las que yo hice. ¿A quién se refería? A sus discípulos en aquel entonces, a nosotros en la actualidad. Pero la gente no te va a escuchar. Porque van a estar cegados por la tentación, por el pecado. ¿Sí? Vamos a ver unos puntos. El Sanedrín, ellos se manejaban por autoridad, pero ellos lo que hacían era infundir miedo, temor. ¿Sí? Iba a haber personas en autoridad que van a hacer eso contigo con tal de sacar un provecho, infundir el miedo. Si no haces esto, vas a perder tu trabajo. Si no haces esto, te vas a arrepentir. Si no haces esto,
te voy a echar a ti la culpa de todo. ¿Y a quién le van a creer? ¿A mí que estoy en autoridad o a ti? Se mueven de muchas formas. Y el Sanedrín eso era lo que quería hacer, infundir miedo en Pedro y en Juan para que entonces hicieran cosas que iban en contra de Dios. También en Hechos capítulo 4 versículo 18, Hechos capítulo 4 versículo 18 dice, y llamándoles les intimidaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, todo el Sanedrín, la autoridad de aquel entonces, ¿verdad? El sumo sacerdote y todo su equipo, diciéndole a dos hombres, a dos pescadores, a Pedro y a Juan, tienen prohibido hablar nuevamente de ese tal Jesús. Porque dice que los intimidaron, usaron nuevamente su táctica favorita, infundir miedo. Tienen prohibido hablar de Jesús. Ellos no encontraron ninguna falla. O sea, ellos no les estaban diciendo, los estamos juzgando porque los encontramos que blasfemaron o porque los encontramos que dijeron algo que iba en contra de los principios. No, ellos no los estaban acusando de nada. Simplemente los reunieron, quisieron infundir miedo y decirles, dejen de estar hablando de Jesús. Otro de los puntos era que ellos sentían temor. Ellos mismos que infundían el temor sentían temor porque veían la preparación que tenía Pedro y Juan. Sobre todo veían la firmeza, la determinación. Es por eso que ellos también actuaban con temor, pero no lo demostraban. Pero querían infundir ese temor en ellos para ver si lograban sacarlos del propósito. Hechos 4, versículo 19 al 21. Ahora viene la contestación de Pedro y Juan. Hechos 4, versículo 19 al 21. Mas Pedro y Juan respondieron, no nomás fue uno, fueron dos. Los dos respondieron, juzgar si es justo delante de Dios, o sea, cachetada con guante blanco, ¿no? Les dicen, ok, ustedes son los de las escrituras, ustedes son los de la autoridad, bueno, ustedes juzguen delante de Dios, dice, obedecer primero a ustedes antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les volvieron a amenazar y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Vas a tener mucha opresión. Ya lo podemos ver. En el mundo, la palabra es muy clara. Jesús dijo, el príncipe de este mundo es Satanás. Y Satanás lo que quiere hacer es sacar a Dios de tu vida y de mi vida. Quiere borrar a Dios del mundo. ¿Sí? Y se basa en muchas cosas, como con el pecado, con la tentación, con los placeres que te da el mundo, ¿verdad? Porque si sabe que te tiene ahí dominado, dormido, pues no vas a poder hacer nada, ¿verdad? Vamos a ver estos puntos de lo que acabamos de leer. Pedro y Juan, los dos contestaron, juzguen ustedes, delante de Dios. ¿Qué es mejor? ¿Obedecerlos a ustedes, a los hombres, que obedecer a Dios? Dice, porque nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y hemos escuchado. Tú no puedes dejar de hablar de la palabra de Dios. Bueno, a solo que no te interesa hablar de Dios. Pero, ¿qué has visto? ¿Qué has visto en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Cómo te ha transformado? ¿Cómo ha transformado tu entorno? ¿Qué has escuchado? ¿Has escuchado testimonios de personas
que Dios también ha hecho algo grande en sus vidas, no puedes dejar de hablar y de escuchar de la palabra de Dios. Y mucho menos porque una autoridad te quiera obligar, infundando el miedo, que tú dejes de hablar de Dios. ¿Se acuerdan de Daniel? Había un decreto de 30 días. 30 días donde nadie podía buscar a su Dios. Nadie. Y Daniel decía, ¿cómo voy a estar 30 días sin buscar a Dios? Y el que lo hiciera, el castigo era la muerte. Y Daniel dijo, lo siento, yo no puedo dejar de buscar a mi Dios. Y estuvo orando 3 días y sabemos que lo llevaron con los leones y sabemos que Dios mandó a su ángel, salvó a Daniel. ¿Por qué? Porque lo encontró justo, porque no había ninguna falla en él, porque era la autoridad que estaba arriba el que quería acabar con él, lo quería sacar de su propósito. Igual ellos, el Sanedrín quería sacar de su propósito a Pedro y a Juan. Y el mundo te va a querer sacar a ti de tu propósito. Pero ¿qué tan afianzado estás en la roca? ¿Qué tan listo estás, qué tan preparado estás para resistir todo lo que se viene en contra de la iglesia? Todo lo que se va a venir en contra de ti. ¿Por qué? Porque tú no sigues el sistema. Y ahora el sistema se viene en contra de ti. Pero, como contestó Pedro y Juan, juzguen ustedes delante de Dios qué es mejor. Obedecerlos a ustedes, obedecer al hombre en lo que ustedes nos están diciendo, obedecer a Dios en lo que Él nos dijo. Y dice la palabra, dice, pues que no encontraron ninguna falla en ellos. Que dijeron, bueno, pues déjalos libres, o sea, no los vamos a convencer. Están muy firmes, ellos están ahora sí que al 100 en lo que pues están profesando que es a Jesús. Déjalos libres. No dio resultado el miedo. Y Pedro y Juan dice la palabra que salieron del concilio y fueron al templo nuevamente a predicar. Pero también ellos sintieron miedo, el concilio sintió miedo, porque empezó a ver que el pueblo, que hace 15 días ponía túnicas para que Jesús pasara, a la siguiente semana lo llevó a la crucifixión y una semana después o tiempo después estaba nuevamente regresando a creer en Jesús, se les estaba volteando. Estaban creyendo en lo que Pedro y Juan decían. Eran 2 discípulos contra todo un Sanedrín de autoridad. Tú hoy, junto conmigo, junto con muchas personas, tenemos esa autoridad. Y va a ser un mundo entero en contra de ti porque te va a llover críticas, murmuración, persecución, de todo. Pero tú firme en la roca que es Jesús. Por eso tengo 2 preguntas y con esto cierro. Primera pregunta. Con lo que hemos visto de estos 2 ejemplos, tú tienes la decisión. ¿Quieres obedecer lo que el hombre en autoridad te dice que hagas, que digas o que actúes? ¿O quieres obedecer a Dios? Y la segunda, si tú escoges obedecer a Dios, ¿realmente lo vas a obedecer sobre todas las cosas? Si Dios te dijera, entrégame tus discotecas, entrégame tus hobbies, entrégame tu familia, entrégame lo que más quieras, entrégamelo, como Abraham, que le entregó a su hijo. ¿Estás dispuesto a entregárselo con tal de servirle? Eso solamente tú lo puedes contestar. Entrégame el miedo a que el hombre te vea predicar. Entrégame el miedo a que te escuchen llevar la palabra de Dios. Es una decisión. Por eso les vuelvo a decir Deuteronomio. Deuteronomio dice, pongo delante de ti el bien y el mal.
Ahora bien, escoge tú. ¿Qué es lo que quieres? ¿El mal? ¿El obedecer mejor al hombre que te quiere sacar de los propósitos de Dios? ¿O el bien, donde sabes que Dios va a pelear junto contigo, que Dios va a ser, como dice la palabra, Él dice, tú vas a ser mi pueblo y yo voy a ser tu Dios? ¿Qué escoges el día de hoy? ¿Creerle a ese hombre o creerle a Dios? Yo te invito a que vayas nuevamente, que veas las citas que vimos el día de hoy y que tú mismo tomes esa decisión. Pero sabes, cualquiera de las dos, no hay vuelta para atrás. ¿Por qué? Porque entre más, si escoges el mundo, entre más te llenes de mundo, más el mundo va a estar en tu vida, en tu corazón. Si tú escoges a Dios, entre más Dios esté contigo, menos vas a querer estar en el mundo. Te mando un fuerte abrazo, que tengas una excelente tarde, que Dios te bendiga, que Dios tenga misericordia de ti, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti para que tú puedas tomar una buena decisión. Obedecer al hombre que te quiere sacar de los propósitos de Dios, o obedecer a Dios y tener bendición. Pero sobre todo, que Dios te dé paz. Y no lo confundamos. Una cosa es obedecer a una autoridad que te está diciendo algo que tú sabes que no te saca de los propósitos de Dios, que no es nada malo, a obedecer a los que sí te sacan del propósito porque te quieren ver destruir. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una excelente tarde y noche ya, en algunos países ya es de noche. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.